Aplauso para Bruno. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Daniel, un gustazo. Un placer platicar contigo desde muy temprano en la mañana, Sí. que pues, tenemos la oportunidad de estar compartiendo varias cosas respecto a la música. Es bien padre que estés en México por primera vez, Sí, promocionando pues lo que por años has claro. intentado hacer Claro. y lo has hecho ya Sí. con pues tantas cosas que han pasado en tu carrera. Cuéntale al público sobre tu carrera. Bueno, mi carrera empezó hace más de 10 años, pero este proyecto solista estoy hace 10 años haciendo canciones, componiendo y tocando por Argentina, por el interior de Argentina. Y ahora tengo la suerte de venir y estar acá en México, que estoy muy, muy contento, muy feliz, me tratan muy bien, así que por suerte, nada, disfrutando. Primero producías, Sí, después te metiste ya de lleno a tu carrera como solista. claro. Y ya son 10 años donde pues has picado piedras en diferentes países y ahora ya estás aquí en México. Exactamente. Cuéntale al público sobre el sencillo que nos vas a presentar. El sencillo se llama Buenos Días, es una canción de amor. Alegre. Alegre, Ujú. con mucha energía, con guitarras, con vientos, instrumentación. Y nada, refleja todas las canciones que voy haciendo, Daniel, son fiel retrato de algunas historias que pasan, ¿no? Que me pasan. Así es. Y platicábamos que tu música es una música que habla de amor, habla de la vida, habla de la buena vibra que como seres humanos tenemos que transmitir. O sea, eres muy variable respecto a esto. Totalmente. O sea, mis canciones son, como decía, un reflejo de mi vida, que es una vida común como la de cualquiera. Y yo creo que eso también a la gente le gusta, que escuchar, ¿no?, historias Porque se en identifica canciones uno. que uno se identifica como yo me identifico con otros artistas. Así que nada, lo lindo es eso. Pues vamos a escucharte, ¿te parece? Bueno, te agradezco mucho. El aplauso para Bruno Lippi, que está Gracias. en el intermedio. ¡Venga! Buenos días, amor, no quieres despertar. Te has pegado hoy, la cama es tu lugar. Sonriendo vos tratas de persuadirme. No te sientas mal y ya vete de acá. Ya estás fuera, nena, fuera de mi alcance. Ya estás fuera, nena, fuera de mi vida. Si tu entrada fue un tanto casual, no persistas, todo aquí se quedará. Dame un beso frío y trataré de conquistarte. No prometas nada, que tu piel se quemará. Ya estás fuera, nena, fuera de mi alcance. Ya estás fuera, nena, fuera de mi vista. Ya estás fuera, nena, fuera de mi alcance. Ya estás fuera, nena, fuera de mi vida. Oh. Vas hablando, das vueltas y vueltas. Vas pidiendo perdón, perdón. Vas hablando, das vueltas y vueltas, mi amor. Ya estás fuera, nena, fuera de mi alcance. Ya estás fuera, nena, fuera de mi vista. Ya estás fuera,
Venga, el aplauso. Muchas para gracias. Bruno Lippi. Muy Muchas bien, gracias. hermano. Qué buena onda Muchísimas tu gracias. música. Muchas Se gracias. siente la buena vibra. Y sé que has trabajado durante muchos años, como bien lo mencionaste hace un momento. Y pues aquí estás en México presentando tu música, donde definitivamente es un trampolín muy importante para La verdad que sí. sobresalir en el mundo. Claro. Porque esto lo han dicho muchos cantantes Claro. que son reconocidos a nivel internacional. Es una plataforma muy importante. Yo sé que no es fácil venir desde la Argentina a México, ser un artista independiente. ¿Cómo Claro. es ese proceso? Cuéntale al público. Es un proceso difícil, Ajá. lo cual requiere mucho trabajo, como digo yo, mucha disciplina, mucha dedicación, pero bueno, las cosas cuando uno las sueña y uno las quiere y todos los días, como digo siempre, todos los días hace algo por ese sueño, Claro. las cosas se dan. Estoy acá. O sea, el sueño hoy, esto es una parte muy importante del sueño cumplido, estar acá Por supuesto. promocionando, mostrándole a todos ustedes, estar acá con vos, haciendo mi música, disfrutándolo. Así que es una parte importante de un sueño más grande, Ujú. que es que la música trascienda, pero bueno, ya hoy por hoy es algo muy importante. Claro. Y bueno, tienes un EP, vas por tu segundo EP. Claro. Pero como comentábamos, la industria de la música pues se ha evolucionado, como Sí. todo en esta vida, y vas sacando sencillo tras sencillo. Claro. Aquí en México ya presentaste 3 sencillos, que Exactamente. eso los fuiste presentando allá en Argentina. Claro. Cuéntale al público, ¿están todos tus sencillos ya en plataformas digitales? Claro. A ver, cuéntale. Claro, ya pueden encontrar Cristalina, Vive y Buenos Días, que es el que hicimos recién, en todas las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, demás, en todas. Hoy, por suerte, hay más de 50 donde Ajá. pueden encontrar mi música y aparte las redes sociales, ¿no? Que puedo decirlas también. Por supuesto. Las redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Bruno Lippi Music. Y bueno, ahorita nos cuentas en el musical sobre una presentación que tienes en México, que te vas a estar presentando aquí en nuestra República Mexicana. Ahorita, tranquilo. Dale, dale, dale. ¿Vale? Muy Dale, bien. dale. El aplauso es para Bruno Lippi, que continúa con nosotros más adelante en el musical. Por lo pronto.